Mi hermana dijo que ya no soy familia en su compromiso, hasta que vio mi tarjeta negra. La escena era de locura. En el cálido salón donde se celebraba el compromiso de mi hermana, la tensión flotaba en el aire como un denso vapor. Las risas se apagaron de repente, cortadas por un grito que resonó en la multitud. Tú no eres parte de esta familia. Las miradas se volvieron hacia mí, una mezcla de sorpresa y desaprobación. ¿Qué había hecho para merecer tal desprecio? En un rincón oscuro, vi cómo lágrimas furtivas descendían por el rostro de mi madre. El eco del dolor era palpable, pero el clima cambió cuando saqué mi tarjeta negra. En ese instante, el murmullo creció, como una tormenta que se avecina. La lujosa tarjeta brillaba bajo la luz, un símbolo poderoso, cargado de secretos. Los murmullos crecieron más que el grito inicial. ¿Qué es eso?, se preguntaban. Era la puerta a un mundo que ellos no conocían, un mundo donde mi voz tenía peso. Mientras mis dedos jugaban nerviosamente con la tarjeta, podía sentir el calor de las miradas sobre mí. No era solo una tarjeta, era una reclamación de lo que había sido relegado, un pasaporte a la aceptación que parecía tan lejana. En esos momentos, una mezcla de rabia y alivio me invadió. ¿Tendría que enseñarle a mi hermana que la familia se define por mucho más que la sangre? La incertidumbre me devoraba. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El aire estaba cargado de expectación. Mis manos temblaban, y el murmullo en la sala se intensificó mientras esperaba la reacción de mi hermana. Su cara se había vuelto una mezcla de sorpresa e incomprensión, como si una tormenta emocional estuviera a punto de estallar. ¿Y si esto cambiaba todo? Esa simple tarjeta, ese objeto insignificante en apariencia, tenía el poder de transformar nuestro mundo familiar. Pero en esa atmósfera densa, la pregunta surgía, ¿dónde se traza la línea entre pertenencia y rechazo? ¿Qué otras sorpresas me aguardaban al final de la noche? La inquietud me recorría, como un eco lejano que retumbaba en mi pecho. La sala se volvió un torbellino de sentimientos encontrados. Las miradas se disparaban como flechas entre mi hermana y yo. Ella, con el ceño fruncido, parecía a punto de hablar, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Podía ver la lucha en su rostro, una mezcla de rabia, sorpresa y algo que me sorprendió más, miedo. ¿Miedo de qué? ¿De la verdad que la tarjeta representaba? Las cabezas se giraban, murmurando, cavilando. No era solo un símbolo de riqueza, era un recordatorio de lo que yo había logrado, el éxito que había alcanzado a costa de sacrificios y ausencias familiares. Antes de ese instante, la desconocida emoción del orgullo me había invadido, pero al ver la lucha interna de mi hermana, el orgullo se convirtió rápidamente en desasosiego. ¿Qué te crees? ¿Que eso te da derecho a venir aquí y hacer un espectáculo? Su voz, afilada como un cuchillo, cortó la tensión en el aire. No se limitó a mirarme a mí, dirigió su furia hacia todos los que habían permanecido callados, testigos de un momento que para ella era inaceptable. No necesitas nuestra aprobación. ¿Quién eres tú ahora? Un nudo se formó en mi garganta. Tenía tanto que decir, tanto que explicar y, sin embargo, temía que mis palabras cayeran como piedras en un mar agitado. La mayoría de los asistentes comenzaban a evidenciar su incomodidad. Vi una mezcla de asombro y desaprobación entre los rostros familiares que solían ser cálidos, pero que ahora se veían distantes. La conexión con mi hermana había desaparecido momentáneamente, llevándose consigo años de recuerdos y confianza. El dinero no lo es todo, interrumpió una voz familiar, la de mi madre. Sus ojos estaban llenos de tristeza, y pude sentir el peso de sus palabras. ¿Acaso había renunciado a lo más importante en mi vida? La tarjetera del mundo empresarial podía ofrecerme privilegios, pero ¿no era eso lo que había alejado a mi familia? Me di cuenta que había llegado demasiado lejos en mi búsqueda personal, pero antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, una risa burlesca emergió de entre los murmullos. Mira. El príncipe oscuro ha vuelto para reclamar su trono, dijo una prima lejana, riéndose.
Su comentario desató un nuevo torrente de murmullos. Más y más personas comenzaron a susurrar entre ellos, como si al comprender el simbolismo de la tarjeta, todos comenzaran a ponerse de acuerdo en que ahora era el exiliado que regresaba para reclamar su lugar en la mesa. El sudor comenzaba a resbalar por mi frente. Miré a mi hermana, que estaba parpadeando con incredulidad. Fue como si el mundo en aquel salón girara de nuevo, pero no en el sentido correcto. Todos veían el valor en el papel negro, pero ninguno entendía la lucha que había llevado a conseguir ese estatus. No soy solo eso, no soy solo una tarjeta, grité, sintiendo que mi propia voz se perdía en el caos. En ese instante, sentí una mirada penetrante detrás de mí. Me giré y mis ojos se encontraron con los de un extraño, un hombre cuya presencia era como un oscuro presagio. No parecía un invitado, más bien un intruso silencioso que estaba ahí en medio de la confusión, observando con atención. Había algo en su expresión que me dejó helado. Con una sonrisa enigmática, el hombre asintió ligeramente, como si estuviera pensando profundamente en lo que acababa de pasar. Entonces pronunció una frase que rompió el aire helado de la habitación. ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias de lo que tu tarjeta representa? La sala quedó en un súbito silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos se volvieron hacia él, y aunque no podía saberlo, una puerta se había abierto, una que prometía aún más revelaciones y conflictos. En mi pecho latía el corazón desbocado por la adrenalina. ¿Quién era ese hombre y qué sabía sobre mí? La noche apenas comenzaba, y las sombras de mis decisiones me estaban atrapando de nuevo. La atmósfera se tornó densa y eléctrica, como si cada palabra pronunciada hubiera encadenado a los presentes a un destino inevitable. Miradas fijas se clavan en mí, ansiosas por descifrar la trama de este oscuro teatro familiar. La sonrisa del extraño se mantuvo, pero sus ojos parecían iluminados por un fuego interno que retaba todo lo conocido. Era este el momento en que todas mis decisiones comenzaron a cobrar vida propia, como demonios que exigían salir de sus prisiones. Mi hermana, todavía reacia, se llevó una mano temblorosa a la boca, como si tratara de contener lo que se avecinaba. Vi su expresión cambiar, de rencor a una suerte de indecisión. Su viaje emocional se me ofrecía en un despliegue cruel, y aunque el suelo del salón parecía desvanecerse bajo mis pies, no podía dejar de mirar, casi hipnotizado, esos ojos que alguna vez me entendieron. Consecuencias, repetí con un hilo de voz, sintiendo que las murallas poco a poco se fortalecían a mi alrededor. El extraño, imperturbable, dio un paso hacia adelante, como si todo a su alrededor se apartara de su camino. Esa tarjeta no solo se trata de dinero, querido. Representa un cambio, una transformación que implica tomar decisiones oscuras, dijo, y sus palabras sonaron como campanas de advertencia, resonando en cada rincón de mi mente. La multitud lloraba un murmullo colectivo, y sentí el sudor helado deslizándose por mi espalda mientras estaba atrapado entre la confusión y el miedo. ¿Qué sabes tú sobre mí? Logré soltar, ajustando mis pies al suelo mientras la incertidumbre se adueñaba de mí. La respuesta del hombre fue una risa suave, casi melancólica. Pude notar que él disfrutaba de este espectáculo, alimentando un fuego que apenas comenzaba a arder entre todos nosotros. Sé más de lo que imaginas. Tu éxito ha tenido un precio, y es hora de que enfrentes lo que esos sacrificios han traído. Tu familia, su aceptación, su amor. Todo eso está en juego, dijo, sin darse cuenta que cada palabra que pronunció era como un puñetazo. Mi respiración se volvió más rápida mientras sentía que el terreno se deslizaba bajo mis pies. Si el mundo que había construido se desmoronaba por una tarjeta, ¿qué quedaría de mí? Los murmullos, más fuertes ahora, comenzaron a dulcificarse en ecos de tristeza y frustración. Mi madre, de pie en un rincón, parecía luchar con sus propias batallas. Su mirada podía atravesar el alma, y por un instante vi algo más que decepción, vi la tristeza de lo que había sido el lazo familiar, creciendo en una niebla espesa entre nosotros. No puedes hacer eso. La familia es lo que importa, susurró ella, rompiendo el mutismo del ambiente. Sus palabras se sintieron como un mantra, un rayo de esperanza entre la tormenta. Pero ante la dura realidad, el extraño era solo el mensajero de un destino oscuro. La sala se llenó de murmullos reacios. Mi amor por ustedes no ha cambiado, respondí, aferrándome a la última posibilidad de reconciliación. Pero mi hermana sacudió la cabeza. Si hubieras querido nuestra aceptación, no habrías elegido ese camino. No eres el mismo. Su frase perforó la conversación y las miradas que antes eran solo curiosas se tornaron en una mezcla de juicios y desdén. Cada palabra de ella retumbaba entre los oídos de todos,
me encadenaba al pasado como un lastre. Sentí la inquietud crecer, y justo en ese instante, el extraño quedó en silencio. Su mirada se centró en un punto tras de mí, y me giré, confundido. Justo cuando creía que solo era un espectador de mi propio tormento, la puerta del salón se abrió de golpe, y una figura familiar entró a la escena. Era alguien a quien nunca esperé volver a ver, corazón en la garganta. La noche parecía deslizarse hacia un abismo donde buscar respuestas sobre quién era realmente sería mi mayor desafío. Era posible que mi búsqueda de éxito hubiera desencadenado una serie de eventos que ahora me estaban empujando hacia algo que no podría controlar. Y más importante aún, ¿quién era realmente esa persona que había irrumpido en mi vida una vez más? Era como si el tiempo se hubiera detenido en el mismo instante en que la figura familiar cruzó la puerta. Su rostro estaba desgastado, franquicias de un dolor antiguo surcaban sus mejillas, y a pesar del tiempo perdido, reconocí sus ojos, esos ojos que habían sido una puerta a mi infancia, ahora llenos de un mar de emociones. «Eres tú», murmuré, incapaz de articular las palabras que mi corazón clamaba. Era Laura, mi prima, la misma que había partido en medio de una tormenta de secretos y promesas incumplidas. No sabía si su regreso era una bendición o una condena, pero una cosa quedó clara, su presencia despertó un huracán de recuerdos. El silencio del salón era una manta pesada. Todos los rostros giraron hacia ella, como imanes atraídos por una energía que sobrepasaba la tensión en el aire. Laura, con su mano temblorosa sobre la puerta, parecía frágil, pero en sus ojos había una chispa de determinación. «He venido a hablar de ti», dijo, su voz rompiendo la atmósfera helada. Sus palabras fueron como relámpagos en la tormenta que se desataba en mi interior. «¿De mí? ¿Qué puedes saber tú después de tantos años?», respondí, el rencor y la desconfianza destilándose en cada palabra. «Sé mucho más de lo que crees», replicó, con los ojos fijos en mí. Su mirada me atravesó como flechas, y sentí como el peso de mis decisiones caía sobre mí. Ella dio un paso adelante, y los murmullos cesaron por completo. «Lo que has elegido, esa tarjeta, hay más en juego de lo que imaginas», el extraño mientras tanto observaba, entretenido, como un depredador que se regocija en el pánico de su presa. «Oh, esto se vuelve cada vez más interesante», susurró para sí, y la multitud se recostó hacia adelante, pendientes de cada palabra que fluiría. Laura me observó con intensidad. «Vine por la misma razón que tú. La tarjeta no es solo un símbolo de éxito, sino un presagio de oscuridad. Aquellos que pisan este sendero no regresan». Sus advertencias estaban cargadas de un conocimiento que me helaba. Ahora comprendía que su partida no había sido solo una elección personal, sino un acto de supervivencia. La sala pareció encogerse a medida que sus palabras calaban hondo. De repente, imágenes del pasado se desplegaron como una secuencia de sombras inquietantes, risas que resonaban, abrazos compartidos, promesas olvidadas. Sentí el nudo en mi garganta volverse más apremiante. «Entonces, ¿qué estás sugiriendo?». «Que debería dejarlo todo», le pregunté, un atisbo de desesperación asomando en mi tono. «No lo harás hasta que enfrentes la verdad», contestó con firmeza. «Mucha gente ha pagado por tus decisiones. Tu familia, aquí presente, ha sido víctima de la ambición que te consume». Su mirada recorrió el salón, y pude ver cómo las expresiones de mi madre y hermana fluían de la desesperación a la ira. «Basta». «Laura, no sabes de lo que hablas», interrumpí, la rabia asomándose, dando espacio a una resistencia que ya no podía sostener. Pero su respuesta fue rápida, cortante. «Lo sé. Y ellos lo saben». Mi hermana rompió el silencio. «¿No ves que no eres el mismo? Esa búsqueda te ha cambiado. Ya no estás con nosotros». Su voz, ahora teñida de dolor, desgarró el ambiente. Sus palabras resonaron como un eco de mi propia desdicha. Pero, justo cuando la tensión alcanzaba su punto crítico, el extraño sonrió de nuevo y levantó su mano, indicando que se desatara un nuevo caos. «La noche es joven, y hay cosas que necesitan ser reveladas. ¿Qué tal si hiciéramos un trato?». La atmósfera se llenó de expectativa y miedo. Todos estábamos atrapados en su red, esperando el desenlace, y una pregunta se erguía en el aire: ¿qué revelaciones podrían destaparse esa noche? Con el pulso acelerado y el nudo apretándose en mi pecho, me di cuenta de que un camino había sido trazado, y había que elegir una dirección, pero, ¿a qué precio? Los ojos del extraño brillaron, y su voz se deslizó como una serpiente entre las sombras. «Quizás sea el momento de decidir cuál es realmente tu legado».
El asombro me recorrió al entender que el hilo de la historia se estaba tejiendo, y yo era el hilo central en esta oscura trama. El futuro estaba por revelarse, pero al costo de mi propia humanidad. Y ahí, en esa espiral de decisiones y verdades ocultas, la puerta del pasado se volvió a abrir inesperadamente. ¿Qué más se ocultaba en los rincones de mi historia que estaba a punto de desnudarse frente a todos? La sombra del extraño se alargaba entre las luces tenues del salón, como un espectro que se alimentaba del miedo y la incertidumbre. El aire era pesado, y un silencio expectante se cernía sobre todos nosotros, una cortina que no dejaba escapar ni el más leve susurro. Sentí como los ojos de mi madre ardían con decepción, mientras que mi hermana apretaba los labios, como si contuviera palabras que podrían incendiar la sala en llamas. ¿Qué tipo de trato?, pregunté, mi voz sonando más desafiante de lo que sentía. Pero la verdad es que el temor se filtraba en cada uno de mis pensamientos. ¿A qué estaba dispuesto a llegar por la verdad? El extraño se acercó, sus pasos resonando en el suelo de madera como un latido oscuro. Un trato simple, indicó, alzando una ceja. Responde mis preguntas y revelaré historias, secretos ocultos, no solo sobre ti, sino sobre todos aquí. Historias que podrían cambiar el curso de sus vidas. Laura se movió un poco, su mirada protectora se posó en mí. No lo hagas, advirtió. No hay nada que ganar y mucho que perder. ¿Perder? El extraño se rió, una risa de carnicero que cazaba en la penumbra. La verdad siempre tiene un precio. Y tú, querido, ya has pagado lo suficiente. Su mirada punzante parecía leer mi alma. Suena críptico y aterrador, pero también había un extraño nivel de seducción en sus palabras. ¿Y si me niegas?, le pregunté, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. ¿Qué harás entonces? ¿Nos dejarás en este limbo de dudas y reproches? Él sonrió, y fue un gesto pequeño pero sombrío. Oh, no. No hay dudas aquí. La oscuridad se alimenta del silencio. Si te niegas a jugar, entonces toda la sala pagará el precio de tu cobardía. Un legado que será tu carga. Los murmullos aumentaron, la historia de mi familia se desplegaba en cada rostro. ¿Qué secretos ocultos se agazapaban en los rincones de nuestras memorias? ¿Qué fantasmas estaban a punto de salir de las sombras, revelando verdades que tal vez hubieran preferido quedar enterradas? ¿Y tú, te atreverás a responderle?, me desafió el extraño. Busqué compañía en la mirada de Laura, pero su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Si decides revelarlo todo, tienes que estar preparado para las consecuencias, dijo ella, casi suplicando. Sentí el pánico subiendo por mi columna, pero no podía dar marcha atrás. ¿Qué quieres saber?, pregunté, desmoronando la muralla de mi miedo. Estoy listo. Una risa escalofriante escapó de los labios del extraño. Ah. Eso es. La valentía puede que no te salve, pero al menos hará que la noche sea más interesante. Se detuvo, buscando entre la multitud, y finalmente su mirada se detuvo en una figura detrás de mí. Comencemos con el corazón de la familia, tu madre. El peligro se coló en la atmósfera como un veneno. Mi madre, que había sido un faro de amor incondicional, ahora enfrentaba la tormenta de la verdad que ni ella ni yo imaginábamos. Te agradezco que estés aquí, pero es peligroso, dijo ella, la voz apenas un susurro. Si solo hubiera sabido lo que iba a desatarse, no sé si habría tenido el valor de continuar. ¿Cuál fue tu mayor secreto, madre? ¿Qué es lo que ocultas de esta familia que podría cambiar nuestra historia para siempre? La voz del extraño era cautivadora y, a la vez, amenazante. Mientras el silencio apretaba a todos a su alrededor como un abrazo mortuorio, supe que no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de abrirse paso, y con ella, las piezas de un rompecabezas desmoronado. La sala resonaba con murmullos y exclamaciones mientras mis ojos se movían nerviosos por cada cara conocida. Pero hubo un rostro que brilló entre el caos, el extraño, quien parecía disfrutar el espectáculo. ¿Estás listo para enfrentar lo que cree tu madre sobre tu ambición?, añadió. El hilo de mi destino se retorcía, y la historia apenas comenzaba a desnudarse. Pero antes de que pudiera procesar lo que ocurría, el ritmo de la verdad se aceleró, y la próxima revelación estaba a punto de romper la frágil calma de la noche. ¿Podría mi madre cargar con ese secreto, o era yo quien debía hacer frente a una pregunta aún más desgarradora? La puerta se estaba abriendo, desvelando no solo nuestro legado, sino también nuestras sombras.
El caos estaba a punto de estallar, y la oscuridad, al fin, comenzaba a ser iluminada. La atmósfera se volvió aún más densa, como si la sala misma contuviera la respiración. El extraño disfrutaba de la tensión, sus ojos brillaban con una satisfacción macabra. Mi madre, transformándose en un faro de inseguridad, vaciló, buscando las palabras que pudieran deshacer el nudo que se formaba en su garganta. Hay cosas que nunca debieron salir a la luz, comenzó, sus manos temblando levemente. La multitud se inclinó hacia adelante, como si esperaran ansiosos el espectáculo que se estaba formando. Sentí el sudor en mis manos mientras apretaba el borde de la silla, mis pensamientos girando en círculos. ¿Qué era tan oscuro que mi madre había escondido? Te he protegido por tanto tiempo, continuó, su voz resonando en el silencio, porque no siempre las verdades son lo que parecen. A veces, son cargas que no deben trasladarse. Su mirada se deslizó hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y amor. Aquel instante capturó la esencia de mi niñez, el abrigo de su cariño que ahora se sentía pesado, como una losa. El extraño quedó en la sombra, esperando como un depredador hambriento. Recuerda, querida madre, dijo con un tono burlón, la verdad no tiene piedad. Ahora, elige, ¿te atreverás a revelarlo, o tú y tu familia cargarán con el peso de tu silencio? Un murmullo recorrió la sala. Dilo, grité repentinamente, la adrenalina palpitante en mis venas. Cualquiera que sea el secreto, no podemos quedarnos en la oscuridad. Tenemos que enfrentarlo juntos. La mirada de mi madre se tornó suave, como un océano que lucha contra una tormenta. Pero el tiempo contra el que luchaba no era solo una emoción, era un laberinto de recuerdos, secretos y posibles traiciones. Ella inhaló profundamente, tragándose sus temores. El secreto tiene que ver con, comenzó, sus palabras suspendidas en el aire, con tu padre. La mención de su nombre provocó una rabia sorda en mí. ¿Cuánto más podría tener el pasado escondido? Una parte de mí anhelaba conocer la verdad, mientras que la otra deseaba cerrarme en la negación. Él no es quien crees que es, prosiguió ella, mirando a cada miembro de la familia que estaba atento, esperando el impacto de su confesión. Los últimos años han sido una construcción de mentiras, un intento de mantenernos a salvo, pero a costa de nuestro propio bienestar. Y ahora, la verdad está a punto de destaparse. El extraño sonrió, complacido. Ah, ahora el ambiente se calienta, ¿no? Así se habla. Hay un eco en el pasado que no se puede silenciar. Las palabras se dispararon en mi mente como balas. ¿Mi padre? Todo lo que había creído sobre él, el pilar de nuestra familia, desmoronándose en un instante. ¿Qué ocultaste, madre? Le exigí, la voz temblando entre la angustia y la adrenalina. Si hay algo que no podemos cambiar, si hay algo que podemos elegir, y eso es enfrentarlo juntos. Dímelo. Ahora, el silencio se rompió como una ola rompiendo contra las rocas, mientras el extraño se inclinaba hacia adelante, esperando la revelación que sabía que llegaría. Mi madre cerró los ojos un momento, como si se preparara para arrojarse a un abismo. Tu padre no es tu padre biológico, soltó, su voz apenas un susurro, como una verdad desgarradora. El aire se heló. La revelación resonó por toda la sala, el eco de sus palabras llenando cada rincón. Mis manos se crispaban y mi corazón comenzó un maratón salvaje en mi pecho. No. No puede ser, balbuceé. Los murmullos se intensificaban, miradas nerviosas cruzaban entre familiares y amigos. Era como un grueso muro que se desplomaba, revelando un abismo negro. Sin embargo, continuó mi madre, hay algo más grave. Tu existencia misma es el hilo que conecta todo esto. Y el verdadero secreto te involucra de una forma que nunca imaginas. La sala estalló en gritos y arranques de incredulidad, como si las sombras del pasado finalmente hubieran sido liberadas. Y mientras todos buscaban respuestas y se aferraban a su realidad, solo había una cosa que deseaba saber. ¿Qué es lo que yo no sé? Grité, con la voz desgarradora de la confusión y el miedo. La multitud parecía esperar la respuesta como si fuese la única salida a la oscuridad que se cernía sobre nosotros, pero antes de que todos pudieran procesar la gravedad de lo dicho, el extraño se acercó, su mirada aún llena de malicia. Esto es solo el comienzo. Aquello que descubras sobre tu verdadero legado podría ser más aterrador de lo que piensas. El hilo de la verdad serpenteaba por un camino sombrío, y ahora los ecos de un pasado escondido comenzaban a retumbar en mis oídos, abriendo puertas que ni yo sabía que existían.
¿Qué significaría esto para cada uno de nosotros? El futuro ya no parecía un lugar seguro, sino un laberinto del que no podía escapar. El grito resonó en mis oídos, zumbando como una campana de alarma. La sala, que momentos antes había estado llena de murmullos curiosos y rostros ansiosos, se transformó en un campo de batalla emocional. Familias se miraban entre sí, con la incredulidad pintada en sus rostros, como si todos intentaran encontrar sentido a la tormenta que se desataba frente a ellos. De repente, me sentí atrapado, como un ratón en una trampa. Con cada palabra de mi madre, un hilo de la realidad que había conocido se deshacía, dejándome colgado entre el asombro y el horror. Mis piernas temblaban bajo el peso de la revelación, pero la llamativa mirada del extraño me mantenía despierto, como un conductor de un espectáculo que no podía parar. La tumultuosa ola de murmullos fue reemplazada por un silencio casi reverencial. Era como si todas las bocas se hubieran sellado ante la enormidad del descubrimiento, temerosas de romper el hechizo que calaba los huesos. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el extraño comenzó a hablar de nuevo, su voz resonante y arrogante. ¿No es sorprendente, querida madre? Las verdades ahí afuera son más poderosas que cualquier mentira. Mis pensamientos giraban, tratando de encajar las piezas sueltas en un rompecabezas que se descomponía. La mirada de mi madre, que antes era un ancla, ahora era un reflejo de tormenta que no me ofrecía ningún consuelo. ¿Qué quieres de nosotros? Le exigí al extraño, sintiendo el impulso de proteger lo poco que quedaba de mi familia. No tienes derecho a estar aquí. ¿Qué es lo que realmente deseas? Él sonrió, esa sonrisa que tanto odiaba, como la de un niño malcriado que se deleita en el sufrimiento de otros. Oh, pero querido, estoy aquí para mostrarles el camino. La verdad siempre encuentra su camino y tú serás quien tendrá que lidiar con las consecuencias. Su risa burlona era un eco desquiciante que se volvía más intenso con cada palabra. Mi madre se estremeció y tomó un paso hacia adelante, su voz temblando. No tienes poder aquí. Este secreto es mío, y solo yo decidiré cuándo y cómo revelarlo. Su determinación era clara, pero había un brillo en sus ojos que insinuaba que las palabras no eran suficiente para mantener a raya la tormenta que arremetía. Pero hay algo más, madre, continuó el extraño. Como bien sabes, esa tarjeta negra que lleva tu nombre es la verdadera clave. ¿Qué pasaría si te dijera que ella guarda secretos aún más oscuros sobre el origen del niño al que has estado protegiendo? El giro que dio me dejó helado. ¿Qué dices? Pregunté, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Esa tarjeta necesaria para entrar en un contexto que nos era totalmente ajeno. Un acceso, un poder. Las facciones de algunos familiares se tornaron en horrorizadas expresiones al evocar la posibilidad de una traición aún más profunda. Alguno incluso se tapó la boca, como si un grito estuviera a punto de escapar de sus labios. No puedo creer que estés hablando así, defendí, con más convicción de la que sentía. Todo esto es un juego para ti. Pero yo no voy a dejar que destruyas a mi familia. ¿Destruya? Mi querido, ni pienses que puedo romper lo que ya está roto. Solo les estoy ofreciendo la claridad y la oportunidad de reclamar lo que nunca debieron perder, concluyó, mirando a mi madre como un amante traidor. El silencio se acumuló nuevamente, pero esta vez, algo diferente brotaba de las sombras. Las sombras de los secretos, como serpientes escondidas, comenzaban a deslizarse a la luz. El pavor estaba palpable, y la presión crecía en mi pecho. ¿A qué te refieres con esa tarjeta? Inquirí, vacilando, mientras el extraño seguía sonriendo, deleitándose con mi angustia. Cada segundo era eterno, pero el tiempo también se me escapaba entre los dedos. Fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó la sala, la voz de mi hermana resonando con la intensidad de una tormenta. Basta ya. Me he cansado de los secretos, deja que mi hermano hable. La verdad debe salir. El caos estalló, y yo sabía que el verdadero oscuro secreto estaba a punto de desatarse. La sala no solo era un escenario de revelaciones, sino un campo de batalla familiar. Miradas furiosas se entrechocaron, y la lucha por el control de la verdad comenzaba. Me di cuenta de que esta batalla apenas comenzaba y que el verdadero enemigo no era solo el extraño, sino todas las sombras del pasado que amenazaban con devorar lo que quedaba de nosotros. Entonces, con la mirada fija en el extraño y el corazón palpitante, me preparé para enfrentar lo inevitable, la revelación de mi propia identidad. ¿Quién era yo realmente? ¿Qué significaría esto para todos nosotros? El eco de la pregunta retumbaba en mi mente, y un nuevo terror emergió.
Lo que estaba en juego era mucho más que la verdad, era la esencia misma de lo que creía sobre mí. La lucha por la verdad apenas comenzaba. Los murmullos crecían como un mar en tormenta. La sala se llenaba de rostros, algunos llenos de curiosidad, otros de miedo. Mi hermana, de pie frente a mí, se había convertido en el faro que podía guiar o hundir esta tempestad. Su grito había tocado la fibra más sensible de nuestra familia, y todos esperaban, expectantes, el siguiente movimiento. El extraño aún sonreía, como si disfrutara del espectáculo. Ah, la valiente hermana siempre tan lista para defender a su hermano. Pero, ¿tienes idea de lo que realmente estás protegiendo?, dijo, haciendo una pausa medida, dándonos tiempo para tragar la amarga pilota de sus palabras. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre, su voz ahora cargada de desafío, pero también de temor. No era solo un acto de bravura, era la voz de la mujer que había cargado con sus propios secretos durante años. Tu hijo es un rompecabezas, y tú, querida madre, tienes la pieza central que conecta todo, replicó el extraño, su tono ahora más oscuro. En su mirada, el fuego de lo prohibido se avivaba. Esa tarjeta, ese documento que murmuramos en susurros tiene el poder de desafiar el pasado y redibujar el futuro. Pero, ¿qué tal si te dijera que también puede arruinarlo todo? El aire se volvió denso, cada palabra de aquel desconocido un golpe en nuestro pecho. La multitud parecía contener la respiración, abrazando el silencio con nerviosismo. En cuanto a mí, un torrente de preguntas invadió mi mente. ¿Por qué renuncié a mi identidad? ¿Qué demonios se oculta detrás de esa tarjeta?, dejé caer casi en un susurro. Las respuestas se agolpaban, pero ninguna lograba liberarse. Ah, la curiosidad de un joven. Resulta encantadora, aunque peligrosa, musitó el extraño, ahora acercándose a mí con un paso deliberado. Permíteme mostrarte lo que debes temer. En la tarjeta yace un secreto que podría abrirte puertas, pero también se lleva consigo el peso de nuestro legado. Un legado que parece que muchos estarían dispuestos a destruir con tal de mantener las cosas como están. Mi hermana lo miró con desdén. No te atrevas a jugar con su futuro. Si hay algo que tú estás ocultando, revélalo ya. No dejaré que ridiculices nuestra familia con tu retórica. Ni tú, ni nadie. Una risa escalofriante reverberó por desequilibrar la tensión. ¿Y qué me aseguras que tú no llevas secretos propios, pequeña? Lo que sabes puede ser suficiente para hundirte en un abismo más profundo del que imaginas. Una sombra cruzó su rostro. Mi hermana retiró la mirada, tal vez recordando una conversación que había permanecido en la penumbra. En ese momento, mi cuerpo se llenó de un presentimiento incómodo. Había tanto más en juego que solo la verdad de mi origen. Se presentaba la posibilidad de una traición encarnizada en las filas de mi propia familia. La verdad está a punto de desatarse. No pueden vivir en el engaño. Grité, mis palabras impregnadas de desesperación. Díganme qué es lo que saben. Haremos frente a lo que sea. Es un juego peligroso el que propones, hermano, dijo mi hermana con voz suave pero firme. ¿Estás dispuesto a sacrificar nuestras relaciones por lo que hay detrás de esa tarjeta? ¿Estás seguro de lo que eso significará? En ese instante, el extraño se inclinó hacia mí, su expresión arrebatadora. Ellos están más interconectados a la verdad de lo que piensas. En sus decisiones está el camino hacia tu liberación o tu condena. Recuerda lo que digo, la noche de la revelación se acerca, una sombra alargada cruzó la sala, y con ella, la sensación abrumante de que el tiempo se había consumido, como la arena en un reloj. Un sudor frío recorrió mi frente. La verdad, ahora palpante en el aire, parecía más cercana a la vez que lejana. La lucha estaba en su punto más álgido, y el hijo que no sabía quién era se enfrentaba aún este oscuro destino. De pronto, una puerta se abrió violentamente al fondo de la sala. La figura de un hombre emergió, su rostro distorsionado por la sorpresa y el terror. No puedo creer que ya lo sepas. Sal de aquí antes de que sea demasiado tarde. Un sudor frío se escurrió por mi espalda al mirar a ese extraño que acababa de irrumpir. La advertencia vibraba en el ambiente, agudizando el eco de la verdad que estaba lista para desatarse. ¿Qué más estaba oculto en la oscuridad? ¿Quién era realmente el verdadero enemigo en esta pelea? La noche prometía respuestas, pero también profundos secretos y más sombras que nunca habíamos imaginado. ¿Sería capaz de enfrentar todo eso, a una costa de perder lo que más quería? El hombre que irrumpió en la sala parecía un espectro, un eco de algo que se había perdido en el tiempo.
Su rostro, pálido y desencajado, resonaba con el mismo terror que comenzaba a expandirse en el ambiente. La mayoría de nosotros retrocedimos, las miradas parpadeantes llenas de confusión, impotentes ante la mirada intensa de aquel hombre. ¿Quién eres?, preguntó mi madre, ahora más autoritaria que nunca, intentando aferrarse a un poco de control en medio del caos. La mezcla de sorpresa y miedo en su voz era palpable. Soy Sergio, respondió el hombre, tragando saliva como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. He venido a advertirte sobre el peligro que acecha. Tienen que irse, todos ustedes. Ya no están a salvo aquí. Mis hermanos intercambiaron miradas, cada uno intentando descifrar lo que estaba sucediendo. La incertidumbre creció como una sombra, alimentándose de nuestras dudas. ¿Peligro de qué tipo?, pregunté, mi voz temblaba pero trataba de mantener la calma. De Varela, dijo, y con ese nombre se instaló un silencio helado en la sala. Él está detrás de todo esto. Lo que buscas no solo es un secreto, es una pieza esencial en su juego. Y lo que él quiere, no tiene límites. Las palabras de Sergio flotaron en el aire. Mi corazón latía desbocado. Varela, un hombre que había escuchado en conversaciones empañadas de susurros y miradas rápidas. Nunca había imaginado que estuviera tan involucrado en nuestra historia. ¿Qué tiene que ver Varela con mi tarjeta?, pregunté, casi seguro de que la respuesta no me gustaría. Esa tarjeta es más que un simple documento. Es la clave de un legado que él desea apoderarse a cualquier precio. Lo que hay detrás de todo podría destruir no solo tu familia, sino muchas otras. Él no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. Mi hermana se acercó, sus ojos ahora llenos de determinación. Debemos hacer algo. No podemos dejar que él se salga con la suya, pero primero necesitamos conocer toda la verdad. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo?, dijo Sergio, su voz un susurro que atravesaba la sala, como si cada palabra tuviera un peso irreversible. Porque lo que está en juego aquí es más grande de lo que imaginas. Varela no es solo un enemigo, es una fuerza con la que no se juega. Suficiente, interrumpió la voz autoritaria de mi madre. No vamos a dejar que el miedo controle nuestras decisiones. Necesitamos unirnos, ser fuertes. Pero, ¿quién es realmente este hombre? ¿Por qué has estado tan cerca de nosotros? El hombre se retorció, como si le hubieran atrapado en un rincón. He sabido de su familia desde hace años. Conozco sus secretos. Y estoy aquí porque sé que tengo que ayudarles. Pero por eso mismo estoy en peligro, y ustedes también lo están. Si Varela se entera de que sé demasiado. Un estremecimiento recorrió la sala. La tensión crecía con cada palabra, y la atmósfera se tornaba espesa, como una tormenta ajustada a punto de estallar. ¿Es verdad, Sergio? ¿Sabes algo que pueda salvarnos?, le exigió mi hermana, sus ojos desafiantes. Sí. Pero debemos actuar rápido, antes de que él mueva sus piezas en este tablero. Una pausa. No están solos, pero deben alinearse con los que son leales. No a los que aparentan ser amigos, sino con aquellos de verdad. El tiempo se agota, mis pensamientos se arremolinaron. La incertidumbre y el miedo intentaban apoderarse de mí, pero la determinación de mi hermana me infundía valor. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo la urgencia como un golpeteo en el pecho. Primero, debes conocer a aquellos que pueden ayudarte, respondió Sergio. Hay una reunión esta noche, donde se discutirán los próximos movimientos. Y debes estar presente. Las decisiones que tomes descubrirán si este oscuro legado te atrapa o si puedes liberarte. ¿A dónde ir?, inquirió mi hermana, sin titubear. Te lo diré, pero primero juro que no puedes contarle a nadie más. La confianza es la única moneda que tenemos, sentenció como una voz que resuena en la caverna del miedo, mientras recitaba la dirección. Una sombra se deslizó por detrás de mí. La multitud a nuestro alrededor tenía una inquietud palpable y, de pronto, la necesidad de escapar se convirtió en el eco de nuestras respiraciones. Cuando me di vuelta, no podía creer lo que veía. Era un hombre conocido, el rostro marcado por la traición. El hombre que había estado allí todo el tiempo. Ya es demasiado tarde, gritó mientras la puerta se cerraba detrás de él, dejando atrás una ola de confusión y una promesa de caos. La oscuridad se presionaba a nuestro alrededor, no solo en la sala, sino en nuestros corazones.
El peligro se acercaba, y el legado se volvía una realidad. ¿Podríamos escapar a tiempo? ¿O estábamos destinados a enfrentarnos con el destino que nos acechaba? El silencio en la sala era ensordecedor. Las miradas se cruzaban, llenas de miedo y confusión, cada uno preguntándose qué camino tomar. Sergio, con su adulto pesar sobre sus hombros, parecía ser la única voz que resonaba con un eco de claridad en medio de tanto caos. Sin embargo, el último grito de advertencia había sido relevante: ya es demasiado tarde. La ruptura de esa revelación era palpable, cada palabra flotaba como un fantasma que se negaba a desvanecerse. Los rostros eran máscaras de angustia, esperando la próxima jugada de este juego tan peligroso que habían comenzado sin saberlo. Mis manos temblaban ligeramente, pero la determinación comenzaba a surgir desde el fondo de mi ser. ¿Qué quieres decir con que es demasiado tarde?, interrogué, mirando a ese hombre que había interrumpido y que lucía cada vez más agitado. Cada nuevo giro de esta historia se sentía como una espiral descendente, llevándonos a un abismo cada vez más oscuro. El tiempo se acabó, repitió, como si esas palabras fueran un mantra aterrador que cernía un estrangulador sobre nuestras realidades. Han estado jugando con fuerzas que ni siquiera comprenden. Varela quiere todo, y sabe cómo llegar a ti. Ella, apuntó hacia mi madre, es la clave. Su pasado está entrelazado con el suyo, y ahora todos ustedes están en su tablero. Lo que van a heredar no es solo premios, sino un legado de ruina. Mis pensamientos giraban sin control, cada opción que consideraba se sentía como un dardo envenenado. La culpa y la rabia aparecían y desaparecían como espectros en mi mente. ¿Por qué no lo dijiste antes?, cuestioné, sintiendo como la ira comenzaba a crecer en mi interior. La verdad estaba ardiendo y el peligro acechaba al otro lado de esa puerta, un miedo palpitante que amenazaba con devorarnos a todos. Lo que tienes que entender es que no puedes luchar solo, contestó Sergio, su voz más seria, más grave. Tendrás que decidir si eliges el camino de la luz o el de la oscuridad. La lucha por los secretos, por el poder, se acerca, y estarás en el centro de todo. Necesitas aliados y la lealtad de aquellos que te rodean. Una oleada de recuerdos empezó a atraparme, los momentos en que mi familia había compartido juntos, los hilos que se comenzaron a romper al mismo tiempo que mi ambición crecía. No puedo permitir que esto destruya lo que somos. La familia, eso es lo que importa, declaró. Mi hermana me sostuvo la mirada, y aunque el miedo estaba presente, había también una chispa de esperanza. Tenemos que unir fuerzas, enfrentar lo que se avecina, dijo mi hermana, su voz resonando con firmeza al reafirmar la posición de la familia. No podemos permitir que este hombre y sus planes nos separen aún más. Laura tiene razón, tenemos que confrontarlo de una vez por todas, por el bien de nuestro legado. ¿Por el bien del legado o por el bien de verdad?, interrumpió el extraño, sus ojos brillando con un resplandor intrigante. Porque, al final, la verdad puede destruirte o puede liberarte. Nunca olvidarás que ciertas historias están entrelazadas en sangre. El aire se sentía eléctrico, cargado de promesas, de rencores por deshacer y de secretos a revelar. La confianza se había convertido en una moneda que debíamos intercambiar y, al mismo tiempo, era un peligro. ¿Y si nos arriesgamos? ¿Y si este legado es realmente lo que necesitamos aclarar?, dijo mi madre, su voz ahora más clara que nunca. La sangre es importante, es lo que nos unió en primer lugar. Pero si guardamos secretos, seremos solo sombras de lo que pudimos ser. Las palabras resonaron entre nosotros, al igual que un eco. De repente, la opción de enfrentarlo todo se sentía tan válida como nunca. No había más espacio para el miedo, ahora había una misión, un camino que debía ser recorrido, incluso si eso significaba encarar lo que realmente había en el fondo de la tarjeta negra. Esta noche tenía que ser la noche de respuestas. Plantearemos un último desafío, propuse. Si somos lo suficientemente valientes para enfrentar la verdad sobre nuestra familia, podemos vencer a Varela. Esta es nuestra lucha. La mirada decidida de cada uno de mis familiares se volvió un mantra de acuerdo. Todos asintieron. El extraño se cruzó de brazos, observándonos con paciencia y una frialdad inquietante. He estado esperando esto. Si deseas conquistar el caos que se aproxima, primero deben sacudir corazones y almas que anidan en la opacidad de la mentira. Entonces, entenderán cuál es la realidad detrás de esa tarjeta. Con cada palabra, la tensión creció, como una unforgettable tidal wave que estaba a punto de estallar.
Y cuando nos dispusimos a aclarar nuestra historia, una solución finalmente apareció. Teníamos que reunir nuestras fuerzas, afrontar el peligro y confrontar al engranaje que había tejido el hilo de nuestra tragedia. Nos acercamos al hombre, uniendo nuestros corazones y fuerzas. El tiempo no se detendría, y el legado de nuestra familia se estaba dibujando con tintes más claros. Sabíamos que ninguna lucha es fácil cuando el panorama está lleno de sombras, pero por primera vez, estábamos juntos, listos para enfrentar lo inimaginable. Estamos listos, pronunció mi madre, con una voz llena de valentía. Así, comenzamos nuestra marcha hacia la verdad, como un faro en medio de la tormenta, informando a Varela que no tenía poder sobre nosotros. La batalla por nuestra identidad apenas empezaba, y la lección de la noche traía consigo la esperanza en sus manos. Ahora, el legado que construiríamos no estaría lleno de mentiras, sino de enfrentamientos que nos empoderarían. Nos dirigiríamos al futuro con la certeza de que la familia siempre prevalece si luchamos juntos. Y mientras nos disponíamos a enfrentar la oscuridad, sabía que la fuerza de nuestro amor nos cubriría como un manto protector. Esta es la historia de cómo descubrimos quiénes éramos realmente, y de cómo juntos desentrañamos el legado que nos pertenecía, que será de nosotros cuando el silencio se rompa, y las sombras finalmente vean el desván de la luz. La verdad estaba al alcance de nuestras manos. Pero antes de que tú sigas con tu vida, necesitas suscribirte ahora al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que van a impactar tu corazón, ¿ok? Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que sigamos creciendo juntos en esta comunidad tan increíble. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz cuenta. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos. Este es tu momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.